Hay un midrash, un cuento hebreo, que dice que un hombre soñaba con hacerse rico. Quería para ello encontrar un tesoro. Una vez soñó que debajo del puente de su pueblo había un tesoro enterrado. Había sido un sueño tan real que cuando se despertó decidió atravesar todo el pueblo y llegar hasta el puente para comprobar si su sueño se hacía realidad. Mientras buscaba, apareció un guardia que estaba vigilando. El guardia le llamó y le dijo: ¿qué busca usted? Y con mucho miedo le contó su sueño. El guardia le dijo: pues yo he venido aquí precisamente porque he soñado que había un hombre tan necio que buscaba un tesoro fuera de su casa y resulta que lo tenía debajo de su cocina. El hombre se fue corriendo, cavó en su casa y tal como le había dicho el guardia, encontró el tesoro. Muchas veces nos empeñamos en buscar muy lejos lo que realmente tenemos muy cerca. Especialmente insistimos en buscar la felicidad fuera de la vida que vivimos normalmente. Buscamos constantemente algo que nos permita realizarnos porque en el fondo estamos muy insatisfechos. Y también tenemos otro problema que deriva de este primero, que somos incapaces de ver las cosas extraordinarias que tenemos justo al lado. Hacía tiempo ya que pues me notaba algo raro, tal, pero cuando tienes 20 años y tienes la tripa hinchada, pues piensas que comes mal, que estás gordita, pero no piensas que tienes un tumor. La cosa fue que ella se iba a ir de viaje, se iba a ir de voluntaria a Marruecos con las hermanas de Teresa de Calcuta. Y bueno, pues vio que no se iba con seguridad porque ella es antimédicos y llegó un día y dijo: antes de ir a Marruecos me voy al médico. Entonces yo pensé, algo pasa, porque Débora no quería ir nunca al médico. Cuando ella ya se encuentra verdaderamente mal y tiene dolor y se encuentra inflamada, pues entonces vamos al médico y la médico de cabecera ya intuye que, bueno, que hay algo que además es grande, tiene volumen, y entonces la envía a ginecología con carácter urgente. La enfermedad de Débora, que ha nacido a la sombra del Pilar de Zaragoza en España, no es una casualidad que ha pasado inadvertida a los ojos de Dios. Al contrario, es una llamada a seguir las huellas de Jesucristo, a ir donde no sabes por donde no sabes. Quizá es la oportunidad perfecta para un encuentro entre ella y nuestra Madre, la Virgen María. Algo parecido les pasó a los apóstoles. Santiago y Juan, por ejemplo, pasaban su día a día pescando con su padre todos los días en el mar de Galilea. Quizá nunca se habían fijado en aquel hombre de Nazaret al que le gustaba pasear por la orilla del lago. Tal vez estaban hartos de bregar todas las noches para intentar conseguir algo de pescado para poder vivir. Pero sin embargo, fue precisamente en esa realidad concreta donde ellos vivían, donde apareció Jesucristo en su vida y les llamó a hacer algo extraordinario. Les llamó a dejar las redes, a dejar la barca y a seguirle para ser pescadores de hombres. Estoy seguro que a ti te ocurre algo muy parecido. Yo no sé cuál es tu realidad. Quizás seas una ama de casa, que estás todo el día entre pucheros, cuidando a los niños y haciendo los deberes con ellos. O tal vez eres un chaval al que le cuesta mucho ir al colegio, porque no se le dan bien las matemáticas. Quizá puede que seas un agricultor que está todo el día trabajando durísimo para ganarse el pan con el sudor de su frente. O tal vez eres un chico que vive para el deporte, única y exclusivamente, y no piensa en nada más que en convertirse en el campeón. O tal vez puede ser que estés en la universidad y estés todo el día pensando en terminar la carrera para conseguir un trabajo que te permita irte de casa. No lo sé, no sé quién eres,
pero lo que estoy seguro es que en tu realidad concreta, quizá en la realidad que a ti no te gusta, es el lugar que ha elegido Jesucristo para encontrarse contigo e invitarte a salvar con Él el mundo entero. A finales del siglo XIII hay un libro en el archivo del Pilar, Capitular del Pilar, en el que se nos cuenta la tradición, la venerable tradición de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza. Es un texto que se escribe en aquel momento, a finales del XIII, para dejar constancia de alguna manera de una tradición que se había ido transmitiendo oralmente a lo largo de los siglos. ¿Y qué dice fundamentalmente? Pues dice que estaba el apóstol Santiago en España, estaba concretamente en Zaragoza, estaba bastante desolado porque no crecía una comunidad potente de cristianos en Zaragoza, y entonces, estando rezando a orillas del río Ebro, pues de una noche, la noche del 2 de enero del año 40, se apareció la Virgen, que no hay que olvidar que María de Nazaret está viva en ese momento todavía y la tenemos documentada en tierras de Jerusalén. La presencia de María en Zaragoza tiene como finalidad el animar a esa comunidad, el crecimiento de esa comunidad, y sobre todo algo muy importante, el señalar que en este espacio habría que construir un templo que curiosamente se convertiría en el primer templo que Occidente levantó en honor de Nuestra Señora la Virgen. Y les tuviera que decir a todos ustedes qué significa para mí el Pilar es la casa. La casa nuestra es la casa de una civilización, de una cultura, de un territorio, de todos nosotros. La gente aquí en Zaragoza dice, bajo al Pilar, voy al Pilar, ¿no? El Pilar es el centro de lo que es de alguna manera la vida. Y luego esa imagen del Pilar se ha convertido también en una casa de carácter universal. No hay que olvidar que la Virgen tiene un enorme impacto y una enorme influencia en el mundo americano. Es la humildad de la Virgen del Pilar, es esa la humildad de la Madre de Dios, pequeñita, sostenida en una columna, también sostenida por el Espíritu Santo. Como experimentamos nosotros en esta situación con Débora, como en pie encima de una columna, de pie desde la fe, en fe. Lo que más sé de la Virgen del Pilar es por el colegio. Sí, si no fuese por eso y por el trabajo que hice, no sabría casi ni que Santiago, o sea, que parece una broma, pero no, es que además tampoco he sido nunca, ni en mi familia somos muy de, pues del Día del Pilar, las flores, no, o sea, pues sí de ir a misa y rezarle a la Virgen, pero no. Entre la tradición y el folclore, corremos el peligro de perder de vista el acontecimiento real, la intervención directa de la Virgen en la historia concreta de alguien que sufre por hacer la voluntad de Dios. Después de su pasión y resurrección, nuestro Señor Jesucristo envió a los apóstoles a anunciar el Evangelio a toda la creación, prometiéndoles que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, aquel a quien el mismo Jesús había encomendado el cuidado de su madre, la Virgen María, tuvo la inspiración de ir a anunciar el Evangelio hasta el fin del mundo. Maram, Taimi. Taimi. Maram, Vrokyati. Maram.
Ese era el carácter de Santiago, el Boanerges, el hijo del trueno, que no se conformaba con ir a cualquier parte, sino que en su celo apostólico tenía que llegar hasta el fin del mundo. Lo interesante es que en aquella época, el siglo I de nuestra era, el fin del mundo realmente existía y estaba en Hispania, en una población llamada Finisterre, en Galicia. Hay que tener en cuenta y reconocer que los propios Hechos de los Apóstoles nos van explicando que los discípulos de Jesús de Nazaret, de Cristo, van recorriendo el mundo transmitiendo el mensaje de Cristo, el mensaje cristiano. Pero hay que tener en cuenta también que la figura fundamental para la transmisión y para que viva y perviva ese mensaje se llama María de Nazaret, la Madre de nuestro Señor. Porque fundamentalmente María tiene claro que ese mensaje de esperanza, ese mensaje que va a revolucionar el mundo, tiene que ser transmitido. No hay que olvidar que María en ese momento se convierte, como han reconocido los grandes sociólogos americanos, en la figura más importante de lo que ha constituido a la civilización occidental. Nadie puede anunciar el Evangelio si antes no lo ha recibido. Quien contempla la imagen de Cristo en la cruz está contemplando lo que significa el amor. Este es el mensaje que salva al mundo, que Cristo te ama ciertamente, que ha dado su vida por ti cuando eras malvado y pecador, que no te va a dejar solo en tus pecados ni en tus sufrimientos, sino que viene a salvarte. Un mensaje como este puede ponerte en camino, como a Santiago, que estaba dispuesto a llegar al fin del mundo para anunciarlo. Pero tú y yo, y Débora, por ejemplo, ¿estamos dispuestos a aceptar los acontecimientos que Dios permite en nuestra vida? Pues era un tumor en el ovario que es, un poco extraño, que se llama disgerminoma y era ya de 20 centímetros, entonces como me apretaba los riñones y eso, pues me hacía daño, claro. Yo creo que Débora ha aceptado la posibilidad de morirse. No quiero pensar que Débora se pudiese morir, pero sí que alguna vez lo he pensado que podría ser. En mi casa pues siempre... mi padre siempre decía lo de cualquiera puede tener cáncer, era consciente de que todo el mundo, y yo incluida, pues puedes tener cáncer, pero aún así, pues claro, es más fácil hablarlo que luego cuando te toca a ti ver, pues que realmente lo tienes tú. Por mucho que te lo hayas podido plantear o que exista la posibilidad, no deja de ser después pues más impactante si te toca a ti, claro. Pero yo sé que ser cristiano, ¿qué es? Experimentar que Cristo te saca de la muerte, te saca continuamente, no se cansa, hoy, mañana, porque nosotros lo nuestro es entrar en ese sufrimiento que nos desmorona, que nos desmonta, y Cristo que nos rescata, que nos saca. Muchas tradiciones hablan de los distintos lugares que el apóstol Santiago pudo visitar en su estancia en Hispania, pero todas ellas coinciden en afirmar que a finales del año 39 de nuestra era, Santiago vino a evangelizar Zaragoza, esta ciudad, que por aquel entonces se llamaba César Augusto. ¿Y por qué Santiago vino a Zaragoza? Pues porque Zaragoza era una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano. Era una ciudad muy próspera y que además actuaba como un punto de control de los caminos del imperio. Desde este puerto fluvial salían muchas rutas que recorrían todo el Mediterráneo, por lo cual tiene toda la lógica del mundo pensar que Santiago quisiera iniciar una comunidad cristiana aquí para ayudar a la evangelización de todo el occidente. Además, César Augusta era una colonia de origen militar y ese era el ámbito en el cual se había extendido el cristianismo con mayor facilidad hasta entonces. Las ciudades romanas se construían todas siguiendo el mismo esquema, alrededor de dos calles principales, que se llamaban el Cardo Máximo y el Cardo Decumeno. Donde estas dos calles se cruzaban, se construía el foro de la ciudad. El foro era el centro administrativo, social y cultural, y en definitiva el lugar donde pasaban la mayor parte del día los ciudadanos. Por eso, siguiendo una costumbre que se recoge, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, no es difícil imaginar que el apóstol Santiago viniera aquí, a este foro de Zaragoza, a anunciar el Evangelio todos los días. Lo que ocurre es que se encontró con una realidad descorazonadora. En César Augusta nadie escuchaba a Santiago, ninguno creía el anuncio del Evangelio.
Estamos al lado de donde hemos pasado 50.000 veces, porque hemos nacido aquí en Zaragoza, vivimos aquí, pero quizás nunca nos hemos dado cuenta de lo que teníamos delante, ¿no? Por eso yo quería traeros aquí, tomar un poco de distancia, venir, porque es algo que he querido hacer por Débora desde que supe que tenía cáncer. Yo siempre he pensado, ¿qué puedo hacer por Débora? ¿Qué es lo mejor que le puedo regalar? ¿De qué manera le puedo ayudar? Porque muchas veces los consuelos humanos son vanos, quedan un poco apagados, no sabes muy bien qué hacer. Y desde el primer momento se me ocurrió que sería bueno llevarle al lugar donde la Virgen María ha actuado y donde la Virgen María ha consolado y ha ayudado a muchísimas personas, y en especial a una de ellas, al apóstol Santiago, del cual venía a hablaros hoy. Por eso os traigo este sitio, aquí al lado del puente de piedra. Este puente de piedra es muy importante, nos ayuda a situarnos porque es el mismo puente, está situado en el mismo lugar de hace 2000 años, los cimientos son los mismos, y aunque ha sido destruido y ha sido reconstruido muchísimas veces, podemos decir que es exactamente el mismo puente, porque esos son los mismos cimientos. Sabéis que los romanos eran unos ingenieros maravillosos y unos arquitectos increíbles, y que muchas de sus construcciones permanecen hasta el día de hoy. Este puente es el que sin duda atravesaría el apóstol Santiago muchísimas veces cuando estuvo en Zaragoza. Me gustaría que os imaginaseis al apóstol Santiago que entra en la ciudad por este puente, por esa puerta, llega al foro y va a predicar, y nadie le escucha. Y a la noche sale de la ciudad, y dice la tradición que dormía aquí, en la ribera del Ebro, aquí o en la orilla de enfrente, pasaba aquí las noches. O sea que Santiago, llevado de su celo, viene a predicar aquí, que es una ciudad importantísima, y entiendo y supongo que él buscaría pues tener éxito, que alguien se convirtiera, formar una comunidad. Pero lo que se encuentra es una realidad muy difícil, que aquí no se convierte nadie le escucha, todos se ríen de él. Entonces yo me imagino siempre Santiago volver fracasado del foro, venir aquí, tumbarse entre árboles a la orilla del río, a dormir como pudiera. ¿Qué comería? ¿Con qué se taparía? No lo sabemos. Pero sí sabemos, como nos dice la tradición, que Santiago llegó un momento que tomó la decisión de volverse a casa, de volver a Jerusalén, porque sintió que no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo aquí. Entró en crisis, se puso triste y tomó esa decisión. Y estamos hablando de principios de enero del año 40 después de Jesucristo. Y según nos cuenta la tradición, en ese momento el apóstol Santiago se encontraba justo ahí, en la orilla de enfrente, paseando por la ribera del río. Y sabemos también que era víspera de sábado, era viernes, por eso se acercaba a la corriente de agua, porque según la tradición hebrea, en una ciudad donde no hay sinagoga, los hebreos van a rezar cerca de una corriente de agua. Maran lima ana haha lima daina ama tafsa laijmaini. Me da miedo renegar. Me da miedo mis pecados, me da miedo que yo pueda, en un momento dado, frente a mucho sufrimiento, esto me pueda superar y no quiera la ayuda de Dios. Pues sinceramente lo que Dios me quiere decir con esto no lo sé. Lo he intentado pensar y averiguar para qué o qué quiere con esto, y la verdad es que no lo sé. No sé, pienso cosas como que, por ejemplo, yo pues mucho tiempo he pedido pues hazme una mujer cristiana, claro, yo pensando pues hazme una mujer cristiana, yo que sé, internamente y ya está. Pero claro, yo tampoco sé si para que Él me haga a mí una mujer cristiana tengo que pasar por esto, aunque sea para bajarme de mi soberbia y ver un poco mi debilidad, pues ya ha servido para algo.
el sufrimiento me da miedo pensar que no lo voy a poder con él, que me va a quitar la paz, que me va a separar de donde está la vida. Pero luego el Señor a mí me ayuda en el día a día a ver, bueno, que si Él ha vencido todas las muertes y todas las angustias que yo paso cada día, y por mis pecados y por mi matrimonio y los combates en mi matrimonio y los sufrimientos con los hijos, si de esto me saca todos los días, en el momento de la muerte, en la muerte física y en el momento de la muerte último, Él me sostendrá. Pues yo pensaba que no, que detrás de un sufrimiento pues podía ser que no estuviera Dios. Yo ha habido momentos de sufrimiento auténtico, de esos sufrimientos, angustias que llegan a doler el cuerpo, que no sé si alguien es una angustia, un dolor físico que llega a poner enfermo. Y realmente, pues oye, es curioso porque una cosa tan grave que es que se me pueda llevar la vida a Dios de mi hija, pues sí, Dios está detrás, sí. O sea, yo ya me había rapado la cabeza para que no fuese tan impactante, pero da igual, o sea, lo llevo un poco mal. Porque aunque mentalmente ya me había hecho la idea, luego ver, o sea, despertarte y ver todo, o sea, que es que lleno todo de pelos, que parezco un gato, pues no me gusta, claro. No me hace sufrir mucho porque, bueno, qué sé, ya me he ido mentalizando, pero sí, y hay momentos que sí que digo, pues me da vergüenza ir a determinados sitios o con determinada gente, o por la calle cuando veo a alguien, pues miro para otro lado y digo, oh, que no me vea así. Pero bueno, es lo que hay, yo qué sé, es lo de menos en realidad. Como Débora, estamos todos llenos de miedos. Hay muchísimas cosas que nos dan terror. Tenemos miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, tenemos miedo a la pobreza, a quedarnos sin dinero. Nos gusta admitirlo o no, no somos tan fuertes y tan fantásticos como nos gustaría. No somos superhéroes. Pero sobre todo, hay un miedo que no podemos soportar, que es el miedo a no sentirnos queridos, el miedo a sentirnos solos. Por eso, muchas veces fingimos ser quienes no somos para intentar que los demás nos quieran. Pero la triste realidad es que tú y yo sabemos lo que se esconde muchas veces detrás de la imagen de una vida feliz e idílica, y lo que se esconde es la soledad absoluta. Porque no hay nada más terrible que sentirse rechazado, no hay nada más terrible que sentirse solo. Riboni, Soderli, Latis Bagini, Riboni, Riboni, Soderli, Riboni, Soderli, Riboni, Soderli, Riboni, Soderli, Riboni, Soderli, Latis Bagini, Riboni. Maran, Frukieti, Riboni, Sotli, Riboni, Lema, Sotli, Elar, Sabkar, Maran, Taimi, Zaid, Tzror, Lechal Midam, Taimi, Helet, Maran, Atechasi, Delataken, Limidab Achad, לאודך יפקד, דתיחוד יצדה מן צמיה, ותחורום ברם. מרן, פרוקייתי. אמא, סודלי. שלום לך, יעקב. אמא. Entonces Santiago, en esa noche del 2 de enero, en esa noche que está tan en crisis, se pone a hacer una cosa sorprendente. Se pone a llamar a su madre. Empieza a decir, madre, madre, ¿pero a quién está llamando? Pues está llamando a la Virgen María.
Sabéis que Jesucristo entregó a la Virgen María a Juan como su madre en la cruz. Santiago era hermano de Juan, por eso se sabe que tenía una relación muy estrecha con la Virgen María. Y en ese momento de crisis, en ese momento de oscuridad total, Santiago se pone a llamar a su madre, 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 llamando a la Virgen María. Pero lo más sorprendente es que la Virgen María vino a Zaragoza a acompañarle. Aquí decimos que vino, no que se apareció. La Virgen, por ejemplo, se ha aparecido en Lourdes, o en Fátima, o en Guadalupe, pero no aquí en Zaragoza. Aquí en Zaragoza decimos que vino. ¿Por qué? Porque todavía estaba viva. Vino en carne mortal. Dios le daría el don de bilocación o el don de traslación, no sabemos, pero lo que es seguro es que vino en ese momento en carne mortal, estando todavía viva y viviendo en Jerusalén, para consolar al apóstol Santiago. Y le hizo una promesa. Las palabras que la Virgen le dice a Santiago son impresionantes, porque lo que le dice es que ánimo, que no se rindiera, que esa misión que él estaba haciendo era muy importante, que aunque en ese momento no hubiera frutos, esa misión iba a dar mucho fruto, porque desde aquí, desde Zaragoza, se iba a evangelizar un mundo nuevo, un mundo que todavía no se conocía. Yo sí que le dije, digo, a ver, la historia que todos tenemos y los acontecimientos que hemos vivido todos no son para quedárnoslos nosotros y ya está, como un crecimiento personal, no son para nosotros, es para dar gloria a Dios, las cosas que nos suceden, todo lo que nos pasa en la vida. Digo, a ti te ha pasado esto y a lo mejor es una llamada también para que des gloria a Dios, para que, bueno, se pueda, a través tuya, pues alguien pueda venir a la fe, pueda conocer el amor de Jesucristo, o pueda ver que el sufrimiento no es una monstruosidad. Y por eso yo espero que este acontecimiento nos haga a todos, nos ayude a unirnos a Él. Esto es un combate, porque yo pues tantas veces me veo sabiendo esto, sabiendo que Dios hace las cosas para ayudarme a mí en este sentido, y veo a lo mejor que no puedo rezar. Me sostiene, sé que me sostiene la oración de una comunidad, de los hermanos, de los que me quieren y saben que este combate es duro y rezan por mí. Pues a mí me ha ayudado mucho a ver que yo, por mucho que sea su amiga y que quiera ayudarle, que yo lo único que puedo hacer por Débora es rezar. Que pues puedo estar con ella cada vez que le ingresan, ir a verla siempre que pueda, intentar estar con ella y ayudarla, animarla, pero que yo lo mejor que puedo hacer por Débora es rezar. El acontecimiento de Dios ha sido la tranquilidad, que es una necesidad que yo tenía de experimentar en la oración. El ver cómo han rezado por nosotros la gente, cómo se ha volcado, cómo han querido a Débora tanto. Para mí eso ha sido un acontecimiento, un descubrimiento que yo no había hecho hasta ahora. Y ver cómo Dios lleva toda la historia, o sea, la batalla, como descansando. Lógicamente he tenido mis momentos como madre, ¿no?, de llorar cuando salió de quirófano, cuando te confirman que es maligno, cuando he tenido momentos, ¿no?, cuando se cortó el pelo, pero ver que Dios lleva absolutamente la batalla, y a mí eso me da una tranquilidad tremenda, ver a Raúl bien y sobre todo ver bien a mi hija. Y la Virgen le trae un regalo a Santiago. Uno podría imaginar qué podría traer. ¿Qué necesitaría Santiago? ¿Necesitaría comida? ¿Necesitaría abrigo? No sé, algún tipo de ayuda. Pues no le trajo nada de eso, ¿eh? La Virgen María le trajo un regalo mucho más especial. Le trajo una columna de aproximadamente 1,80 m, hecha de jaspe, y le dijo: mira, en este lugar vas a construir un templo. Le pidió a la Virgen María a Santiago, lo cual es una cosa sorprendente, porque en aquella época los cristianos no había templo. Los cristianos se reunían en casas, celebraban la Eucaristía, compartían los ágapes en las casas de los hermanos, pero no había un templo como tal.
Sin embargo, la Virgen le dice, construye un templo para guardar esta columna. Y esa columna pervive a lo largo de los tiempos como ¿qué? Pues como el testimonio indudable de que María de Nazaret ha estado en Zaragoza la noche del 2 de enero del año 40. Pero lo voy a decir más, si nosotros estudiamos la Santa Capilla, lo que es la Santa Capilla donde está el pilar y la imagen devocional que se coloca en el siglo XV, nos damos cuenta que responde a la estructura de una casa romana, de un gran patio romano. Sabemos que debajo de ello hay mosaicos, es decir, que estamos en este momento tocando la realidad de aquellos cristianos que se reúnen en casas al anochecer junto al río para de alguna manera recuperar ese mensaje de Cristo. ¿Por qué es importante construir este templo? Dice, porque en este lugar se venerará esta columna para que por mi intercesión Dios escuche las plegarias de aquellos que imploren mi nombre, de aquellos que imploren mi patrocinio. Es decir, ¿para qué está construido este templo que se conserva hasta el día de hoy, desde aquella noche del 2 de enero del año 40, y que hoy tenemos delante? ¿Por qué existe este templo? Porque lo mandó la Virgen María. ¿Y para qué? Para escuchar a aquellos que vinieran necesitados ¿de qué? De un milagro, para obrar prodigios, prodigios por mi intercesión, para aquellos que en su necesidad me imploren mi patrocinio. Si supiese que ahora la Virgen, pues que está esperando que vaya y que me quiere regalar pues lo que le pida, pues sí, y me hace mucha ilusión además, claro. Yo pediría que pudiese ser madre, que a pesar de pues, que le han extirpado un ovario, que está recibiendo la quimio, que sé que pudiese en un futuro ser madre. Yo no seré el que diga se lo quiero quitar, y yo además he pedido y he rezado por ella para que ella pueda estar unida al Señor, que pueda vivir esto unida a Jesucristo y que este acontecimiento le lleve a unirse a Él, porque yo sé que la vida no está en que viva 40 años más. ¿Cuántos? ¿40? ¿30? ¿Cuántos años? ¿Y yo? ¿Cuántos años más? Está en estar unido a Él, estar unido a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Y yo creo que, pues eso, le pediría que esto nos ayudase a amar, sobre todo a mi hermana en especial, pero entre todos a saber que el sufrimiento puede llegar en cualquier momento y a poder mostrar que la familia está ahí y que dejamos de pensar nosotros mismos para ayudar al que tiene la cruz, ¿no? Que la cruz de uno es la cruz de todos. Que sigamos en paz, que Débora esté tranquila, que esté en paz, que vea que todas las decisiones que ha tomado, porque ha tomado decisiones serias y ha tenido que el Señor recompensa, que pueda vivir la fe, o sea, que esto sea realmente para descubrir una fe adulta. Una de las cosas más importantes que le dice la Virgen María a Santiago es que este templo permanecerá hasta el fin de los tiempos. Quiere decir que este templo va a ser lo último que se destruya antes del fin del mundo. Va a permanecer siempre. La Virgen lo ha prometido. Y fíjate que ha habido intentos por destruir este templo muchísimos. Desde la antigüedad ha intentado destruirlo los judíos, lo intentaron destruir los arrianos, y el último intento fue en la Guerra Civil Española. En la primera acción de guerra, de la Guerra Civil, por la parte republicana, fue bombardear el Pilar. Y cayeron varias bombas en la Plaza del Pilar y dentro del templo, pero ninguna de ellas explotó. Y de hecho se conserva, probablemente lo habéis visto desde niños, ¿no? Se conservan tanto las bombas dentro del templo como los agujeros que hay en el techo por donde entraron las bombas, que ahí se ve realmente la puntería que tuvieron, o sea, no fue al azar.
cuentan 3 las que cayó rozando la fachada y las 2 que cayeron dentro, pero echaron 6. Y después el escrito que hicieron el periódico de los anarquistas de Barcelona, Solidaridad Obrera, que publican al día siguiente la gran noticia, Zaragoza a punto de rendirse. Ayer por la tarde nuestros aviones bombardearon el Templo del Pilar. El que echó las bombas, que también nos enteramos por una visita de una familia de la selva del Camp, que durante la guerra era jefe de las cuadrillas de bombardeo del ejército republicano y que los bombardeos más peligrosos los hacía él, y si no, lo mandaba a hacer a otro. Y eso dice que montó las bombas en Reus, las 6 bombas, subió por el Ebro hasta Zaragoza, echó las 6 bombas y por el Ebro bajó otra vez hasta Reus, hasta Tarragona. Bueno, y la cuestión está el por qué no explotaron las bombas. Les dije, mire, aquí tienen la memoria histórica auténtica de las bombas del Pilar, de las 3 bombas del Pilar, les dije, porque los escritos dicen 3. Y me dice un señor, oiga, usted no sabe bien la historia, no fueron 3, fueron 6. Digo, bueno, ¿y usted cómo lo sabe? Yo ya sabía que eran 6, pero ¿usted cómo lo sabe? Y dice, porque yo era teniente de artillería. Después de la guerra nombraron una comisión de especialistas en explosivos para analizar las bombas del Pilar, a ver dónde estaba el fallo, a ver por qué no habían explotado. Dice, las desmontamos con mucho miedo de que un pequeño golpe les podía hacer explotar, por si acaso, ¿no? Con destornilladores allí, con todo el cuidado. La primera, perfectamente, solo faltaba el golpe para hacerla explotar. La segunda, lo mismo. La última la dejamos sin desmontar, la sacamos a un descampado de Zaragoza y desde lejos con una pistola le dieron y explotó. Y el informe que hicieron me dijo que humanamente no hay explicación. O sea que las bombas estaban perfectamente para explotar y no explotaron. Y mira que las que cayeron dentro hicieron 3 contactos. Primero el tejado, ahí tenían que haber explotado. Atraviesan el tejado, caen en la bóveda, otro contacto y no explotaron. Caen al suelo y no explotaron. Oye, más claro del milagro no puede ver, ¿no? ¿Cómo iba a permitir la Virgen, en un único sitio donde estuve ella, fuera en Palestina, que le destruyesen el santuario? No lo podía permitir, que la Virgen del Pilar es mucha Virgen, además es la patrona de la hispanidad, o sea, es un símbolo, y no lo podía permitir. Y así como pues hizo el milagro de venir en cuerpo mortal a ayudar a Santiago, pues vino también a ayudar a los descendientes de Santiago, O sea, para mí es un caso clarísimo, porque es que a veces da no sé qué hablar de los milagros. Pues si continuamente hay milagros, continuamente. O sea que ahora nosotros vamos a entrar al Pilar. Y le vamos a pedir a la Virgen María. ¿Qué le vas a pedir? Pues no tengas miedo de pedirle un milagro, porque la Virgen ha dicho que este lugar está construido precisamente para hacer milagros. Para hacer milagros. Quiere decir que si tú entras aquí y le pides un milagro, no vas a forzar su voluntad, no vas a forzar a Dios, ni vas a ponerle a prueba, al contrario. Es un gesto de confianza de tu madre, es tu madre. La Virgen María es tu madre y te quiere. Y quiere darte cosas buenas. Te invito a que elijas bien. ¿Qué le vas a pedir? Aquí, por ejemplo, se ha dado el que muchos autores han llamado el mayor milagro de toda la cristiandad después de los que hizo Jesucristo, que es el milagro de Miguel Pellicer, el cojo de Calanda. Cuando el milagro de Calanda convierte el Templo del Pilar en referencia de un hecho singular, absolutamente extraordinario, genera una gran devoción. Hay un ciudadano que le pasa un carro por la pierna evidentemente se la deja totalmente inservible, se la tienen que cerrar, se la cierran en el Hospital Real de Nuestra Señora Gracia de Zaragoza, un cirujano, y hay unos señores de ese hospital que la entierran en el cementerio del hospital.
Este señor está en Zaragoza pidiendo limosna, está atendiendo, él mismo se dedica a atender pues las velas y los aceites que están en el templo para iluminar a Nuestra Señora, y un buen día se va a su pueblo, que es Calanda, y la noche que está durmiendo en Calanda, al levantarse se da cuenta que tiene la pierna. Pellicer dice que cuando ha estado por la noche soñando en que se recuperaba la pierna, lo que ha visto es la imagen del Pilar. Pero claro, esto es un milagro tremendamente importante. Primero, porque lo ha visto todo el mundo, toda la ciudad lo ha visto pedir. Pero no solamente eso, piense usted que es que está vivo el cirujano que le ha cortado esa pierna. Y que además está vivo la persona que la ha enterrado esa pierna. Entonces esto es tal impacto que Felipe IV, que entonces gobierna España, decide que se haga un acto notarial, que es el protocolo de Mazaleón, que lo conservamos, en donde cuentan todo el mundo lo que ha visto, y es un milagro absolutamente incontestable. Y a partir de ahí, lógicamente ya nos encontramos con que ya el Pilar rompe las fronteras, los médicos calvinistas tienen especial interés, la corte inglesa manda médicos protestantes a ver esto, y la verdad es que es un milagro que conmocionó realmente a todo el mundo. Porque aquí lo importante es que, como dijo María en el año 40, este lugar es un lugar sagrado y es un lugar en el que pueden acontecer milagros. Y después de ser un hombre muy conocido, de ser un hombre muy venerado por el milagro que la Virgen había hecho en él, tenéis que pensar una cosa. Os lo digo esto por ver qué milagro vais a pedir. ¿Qué gracia le vais a pedir a la Virgen María? Porque este hombre, este Miguel Pellicer, después de todo lo que la Virgen había hecho con él, tenéis que saber que murió sin fe. No murió convertido, no murió hecho un santo, sino que murió sin fe. Quiero decir esto, que está muy bien, es muy importante que la Virgen te coloque la pierna otra vez, o que la Virgen te pueda curar, o que la Virgen te dé aquello que deseas. Pero hay un milagro mayor que todo esto. Pensadlo, si hay un milagro mayor, que sea la fe. Me parecen más milagros el milagro moral que el milagro físico. Yo recuerdo, pensando en el cojo de Calanda, decía, bueno, pues si es un milagro, bueno, que una pierna, o que haya actas médicas en las que se reconozca que este hombre no tenía pierna, pero luego tiene pierna, pero perdonar cuando algo ha superado, ha herido a uno profundamente, poder perdonar, eso es un milagro. Eso es un milagro, es que aparezca una persona nueva dentro de mí, eso es un milagro. O sobre todo el ánimo. Hoy la Virgen María te puede decir a ti lo mismo que le dijo al apóstol Santiago: no te rindas, no te rindas. ¿Qué necesidad tienes realmente en tu vida? ¿Qué es lo que te pone triste? ¿Qué es lo que te hace sufrir? ¿El tener una enfermedad, el tener un defecto, o que no tienes fe? ¿A ti qué es lo que te hace sufrir? Al fin y al cabo, en estos momentos es cuando más te conoces a ti mismo y a la vez conoces a Dios. Es una forma de poder llegar a Él, y yo creo que estas cosas son las que más ayudan. Yo creo que esa es la diferencia de una persona que no tiene fe y una persona que sí, que puedes ver que a pesar de todo el sufrimiento que tengas, Dios está ahí y no te abandona, que puede ser que te mueras o que te cures, pero que no te mata interiormente ese sufrimiento. Entonces, que la fe le da esta esperanza de ver que sí, que incluso sufriendo te ayuda. Vale, uno puede creerse que yo puedo creerme que lo tengo todo, que no sé, que soy muy fuerte, que no necesito nada, que tal,
Pero bueno, luego en el fondo viene la enfermedad y eso sí que es algo que no es controlable, o sea, es que no depende de mí. Ni yo me he dado la enfermedad, ni yo me la puedo quitar. Entrar en este sufrimiento a mí me hace participar de la resurrección de Jesucristo, de saber que Él me rescata, que me saca de la muerte, que me devuelve la alegría a la vida. Y nos pasa como familia de la muerte a la vida, nos da la alegría. Entonces, una de las preguntas que te puedes hacer es ¿por qué la Virgen trae una columna y no le trae otra cosa a Santiago? Trae una columna porque es muy importante, no solamente a nivel simbólico. Es verdad que en la Biblia, pues la columna, por ejemplo, la columna de fuego es la que guía al pueblo de Israel en el desierto, etc. Pero trae una columna, tú cuando vayamos luego al Pilar y la beses, notarás que la columna tiene un olor especial, huele como a rosas, es un olor muy curioso, muy especial. Pero no es porque le pongan perfume ni nada, es que la columna huele así. Y es que hay una tradición que se remonta al siglo IV que dice que ¿por qué la Virgen María trajo una columna? Y no trajo otra cosa, trajo una columna en concreto. ¿Qué columna trajo? ¿Cuál es la columna que conservamos aquí en el Templo del Pilar? Pues desde el siglo IV se cree que esta es la columna donde flagelaron a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la columna de la flagelación. Si tú vas a Israel, no hay ninguna columna ahí de la flagelación, ¿verdad? No hay un lugar específico, está el Lisóstrotos, está donde se hizo esa flagelación, pero no se conserva el lugar donde lo flagelaron. ¿Por qué? Porque está aquí en Zaragoza. Y ese olor de la columna es exactamente igual que el olor de la piedra de la unción en el Santo Sepulcro. Tiene un olor parecido. Es un olor de la unción del propio cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Virgen María, con la columna, sujeta el cielo de nuestra fe. Ella es la columna de amor. Con esa columna nos sujeta, con esa columna nos ayuda y hace que nuestra fe sea firme, que se sujete sobre ella. Yo creo realmente que ella tiene ahora una ayuda extraordinaria que viene del Espíritu Santo. Yo sé que ella está experimentando y está viviendo que el Espíritu le sostiene, que el Señor le sostiene. Esto es lo que quería hacer contigo. En cuanto me enteré, me dieron la noticia de que tenías cáncer, pues esto es lo que yo quería hacer contigo, traerte aquí, traerte delante de tu madre para que pudieras experimentar lo que experimentó Santiago. Santiago no sabía lo que iba a pasar, pero gracias al fracaso de este hombre que estuvo aquí noche tras noche, pasando frío, pasando hambre, sin que nadie le hiciera caso, se pudo evangelizar toda España y después toda América. Aunque Santiago jamás lo vio, porque Santiago tuvo que volver a Jerusalén al poco tiempo, a acompañar precisamente a la Virgen María en su dormición, y poco tiempo después fue martirizado. Pues igual tú también ahora tampoco sabes por qué tienes esta enfermedad, o tú no sabes por qué tienes este problema, o todos no sabemos por qué tenemos la cruz que tenemos. Lo que sí que sabemos es que Dios la permite. ¿Por qué? Por una misión. Como permitió que Santiago fracasara aquí, pasara frío y pasara hambre, para poder dar el fruto enorme que dio en la evangelización. Pues tú ahora tampoco sabes por qué estás sufriendo, tampoco sabes por qué tienes esa cruz, tampoco sabes por qué tienes este fracaso o lo que sea, pero lo que sí que sabemos es que es por una misión enorme, que Dios le permite por amor. Y por eso yo quería que vinieras aquí, para que pudieras hablar con tu madre y que pudieras experimentar esta gracia de ser consolada, de ser animada, que pudieras escuchar en tu corazón lo mismo que escuchó Santiago. No te rindas, no te rindas, yo te voy a ayudar. Todo depende de que tú puedas tener una relación íntima con Dios, hoy por medio de su madre, la Virgen María. Quizás las cosas más importantes son las que tenemos al lado y no nos damos ni cuenta. Pues que tú puedas entrar ahora al Pilar y puedas hablar libremente con tu madre de todo lo que te preocupa y que le puedas pedir una gracia. Porque yo pienso que mínimo la Virgen María lo que va a hacer contigo, y con vosotros también, y conmigo, es lo que hizo con el apóstol Santiago, animarte, animarte. O sea, para ser feliz no necesito pedirle
a la Virgen que me cure el cáncer. Pero necesito eso, que me haga poder ser feliz teniendo el cáncer. Eso necesito. Igual que el día de mañana, pues necesitaré, pues cuando pueda tener hijos o no los pueda tener o lo que sea, pues ser feliz como sea que tenga que ser.